¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Skull Online, hoy Tarkus Rock. Nuevamente un gusto, como siempre, tener la posibilidad de estar juntos, pues para llevarles información y todo aquello relacionado con la cultura del rock particularmente, y con la posibilidad que tenemos en este espacio de poder llevarles, para informarles, para compartir, para que conozcamos las propuestas que afortunadamente se realizan en nuestro país, en nuestra región, en nuestro estado, en nuestra ciudad, para todo el mundo. Y el día de hoy tengo muchísimo gusto en recibir y en platicar con Vic Araya, guitarrista. ¿Cómo estás, Vic? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un placer siempre tener la oportunidad de comunicarme contigo y con tu auditorio. Muy agradecido con Skull Online por la invitación también, contigo, y pues aquí estamos atendiendo a la invitación. Gracias. Pues nos da mucho gusto tener la posibilidad de que compartas con nosotros pues todo lo que te ha llevado a ejecutar un instrumento que es nodal, que es importantísimo dentro del rock y particularmente dentro del metal, que es la guitarra. Y pues platícanos, es una carrera ya de pues varios lustros. Sí. No, ya. Las canas hablan, pero... ¿Cuándo empezaste con bueno, esta...? Yo comienzo, fue en la secundaria, ¿no? Cuando yo es que hay talleres y dan guitarra popular. Y bueno, pues por ahí de los 14, 15... ¿no? Hubo siempre una guitarra en casa de mi papá, pero era una guitarra que estaba así como colgada y no se podía tocar. ¿Eléctrica así, o de caja? No, acústica. Entonces era como, allí la dejas, ahí, ¿no? Y yo pasaba y le hacía... con ¿no? tring. Pero ya me acerco más a este rollo. De hecho, creo que el factor es que me gustaba más la batería. Y me acerqué ahí al conservatorio para estudiar batería, y pues me encontré con que no había más que percusiones. Ah, sí. Ajá, y entonces pues me acerco ahí a lo que es la guitarra clásica, y comenzamos ya en forma ahí en el Conservatorio de las Rosas. Que es uno de los conservatorios, si no es el primero de Latinoamérica. Sí, es el primero. Y uno de los más importantes como escuela de música que tenemos aquí en la ciudad de Morelia. Para quienes no son de aquí, bueno, pues es una escuela que está en el centro de esta ciudad, en un edificio hermosísimo del siglo XVI y que vale la pena conocer, pero no solo por la edificación en sí, sino porque allí se pues han llevado a cabo pues, innumerables experiencias de enseñanza, aprendizaje, y donde han egresado muchísimos músicos de todas partes o de muchas partes de la República y del extranjero. Así es, sí, y bueno, pues ahí digamos como que me cambia la perspectiva, ¿no? Del estudio, porque pues yo quería tocar los solos de Iron Maiden y pues, esa era mi pregunta. Si bien llamó la atención la batería, ¿ya escuchabas música? Sí, y particularmente rock. Puedo mencionar que a lo mejor la influencia viene de mi hermano mayor, porque escuchaba grupos como Queen, Scorpions, ¿no? Pink Floyd, que Pink nunca Floyd falta, ¿no? Siempre era como... Pero yo recuerdo un anuncio del disco Seven Son of a Seven Son que salió en Televisa, y no sé si se puede decir, bueno, sí. pues ya se dijo, ahí lo editan. La rola Can I Play With Madness, y salía y esos me atraparon, esos coros, lo que vi, y entonces yo fui a buscar el disco. Y fue mi primer disco así como que me metió a esta cuestión, ¿no? Por escucharlo y escucharlo, pues, enfrentarte con experiencias nuevas. ¿no? Entonces fue como de hecho, pues ese disco es como muy memorable en mi formación en cuanto a los gustos. Y luego entonces me dediqué a ir así a buscar qué había de rock. Material. Y encontré mi segundo disco que compré de acetato, todavía fue de Testament, New Order. Y lo que me llamó la atención fue mucho la portada, que es una portada que si lo ponías así se veía como el universo, como uh-huh.
Alex Skolnick en la guitarra. Y pues era como un mundo nuevo. Así como ponías eso y decías, nunca he escuchado esto. Y luego los solos y la velocidad, la fuerza. ¿No? Y luego mi tercer disco fue Kill 'Em All de Metallica. También lo encontré en acetato. O sea que empezaste con este despertar de los géneros ya un poco más rápidos y más crudos, más fuertes. Ajá, así. Pues en la secu y para mí era como, pues eran discos que yo tenía y luego en la secundaria pues me topo ahí con un gran amigo, Abraham, que estábamos en el mismo salón y resulta que él también tenía unos discos y entonces pues yo tengo estos, ¿tú cuáles tienes? Y empezó ¿no? Y hace unos días mencionábamos esto precisamente con él, ¿no? Luego llegó precisamente la tienda Tarkus, porque no había. Así es. Sí. Y entonces fue como decir, no, pues mira todo lo que hay aquí y empezar a incrementar el acervo. El gusto, ¿no? El gusto y el placer por este tipo de música que mucha gente no lo entiende y pues en realidad creo que no lo entiende porque no lo ha experimentado, ¿no? Y también no es para todos. Claro, además falta mucha información en nuestro país, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, el consumo cultural y artístico estaba determinado por lo que se generaba en la televisión mexicana. Así es. La televisión mexicana se convirtió en un dictador de consumo, qué se consumía, qué se debía de escuchar, etcétera, y el rock padeció durante mucho tiempo de esta marginación, pero eso también le posibilitó crear un espacio nuevo, alternativo, sin estas intervenciones manipuladoras, ¿no? Así es. Inclusive hasta más puro puede decirse, ¿no? O sea, no es tan manipulado. Así es. Y eso también, pues, por ejemplo, le daba mucho... Digo, el mundo como está ahora para los chavos, pues todo lo tienen prácticamente a la mano. Antes, en el internet. Si tú recuerdas, había que ver los fanzines, conseguir cintas grabadas de bandas. Y estamos hablando de los formatos antiguos, ¿no? Los cassettes. Y que tenían que te los mandaban por correo, y mira, yo tengo los y famosos todos demos de los demos y todo, o sea, todo un rollo, ¿no? Que había que indagar así como para salvar los géneros que iban las barreras geográficas y las barreras fronterizas y las enormes distancias, porque empezó esta revolución metalera con grupos de Europa del Este, de Europa Central, del Norte, y lo que tardaban en llegar a América y viceversa. Y era como un tesoro, ¿no? Es más, pasaba eso así como como artesanal. Así es, yo tengo y nomás te lo presto a ti, pero no se lo prestes a... Era raro, pues, ¿no? Pero saludos al Caguamo. Sí. pero todo eso lo hacía como muy interesante, ¿no? Luego también, pues, andar inmiscuido ahí en los primeros toquines, que se llegaron a elaborar por parte de Tarkus como staff también. Eso me dio otra perspectiva. Sí, son experiencias que de alguna manera pues te van como, ¿no? Tener los acercamientos de los primeros eventos ya un poco más en forma, ¿no? De todo lo que es la producción. Tratamos de hacerlo profesional, claro, lo más profesional posible. Y pues empezar en este mundo de lo que eras primero como espectador, ¿no? Como oyente, como melómano, claro. Y luego pues ya meterme en el rollo de yo querer, ¿no? Como de también ser partícipe de esta onda y empezar a experimentar y escuchar músicos que ya estaban sonando aquí, como por ejemplo pues el maestro Marcos Guerra, Miguel Castellanos, el Güero Mochis, Joaquín Mondragón, el otro Miguel, el Moreno, que traía la sí, también. Entonces varios personajes o maestros que ya estaban sonando, también que ya estaban el Conservatorio de las Rosas, que ya estaban haciendo también sus proyectos y por ahí hubo una invitación para tocar covers, pero empezamos a ensayar, pues estoy hablando ya de los 15, 16,
para sacar unas rolas de Guns N' Roses y yo como que, pues no digo, sí me gusta Guns, ¿no? Y Slash y todo, pero yo les dije, ¿por qué no empezamos a hacer mejor rolas de nosotros? Ajá. Y así como que, ¿y cómo? Pues hay que darle, ¿no? Y empezar. Sí. Y entonces, a mí siempre me ha gustado crear, ¿verdad? Me llama mucho la atención, las posibilidades sonoras que te ofrece eso. Y bueno, empezamos a trabajar ahí algunos proyectillos, 16, 17 años, tocar en la librería, una que estaba ahí en la calzada, se llamaba. Sí, de San Diego. De San Diego, la San Diego, en una esquina. Diego, con un proyecto que se llamaba Tempus Fugit, que era instrumental, con Mario Covarrubias, Memo Rodríguez, Iván, no recuerdo su apellido, y otro baterista Memo también, que también tuvo otros proyectos como Golem, creo, no sé si lo recuerdas. Sí. Y así empezar a incursionar, ¿no? Con proyectos que habían sido más bien como fortuitos, puedo llamarlo, así, ¿no? Como... Y producto de esta inercia que se empezó a generar con todo un ambiente que incluía conciertos en vivo, música, empezaron a crearse abrieron algunos espacios como bares. Ajá. Los primeros toquines, por ejemplo, de Transmetal, ¿no? Máquina y las bandas mexicanas. Cenotap, etcétera, ¿no? Inclusive los toquines que se hacían aquí también a veces así medios clandestinos en algunos lugares, ¿no? Algunos terrenos o cosas toda así, proporción guardada. Se vivió situaciones similares como las que se han vivido en grandes ciudades como México, Guadalajara. Así es. Que es un poco marginal. Y que de alguna manera a veces no se tiene como ese conocimiento de que pues aquí no había los amplis, los full stack, o sea, llegabas nada. Con tu ampli JCM 900 de bulbos, ampli. Llegabas con los amplis así como de estudio, ¿no? Los pequeños. Y pues con eso había que hacerle y se disfrutaba también, no era más... Es parte de un proceso, ¿no? De formación. Que sí, porque eso también forma parte de... Y va creciendo el movimiento y va creciendo todo. De las experiencias que van enriqueciendo al músico como tal, ¿no? Desde cargar su instrumento y buscar los espacios y ya lo que me llama la atención es tu inquietud de empezar a expresar cuestiones propias y a profesionalizarlo. Y bueno, dentro de esto se da por ahí en cierto momento la fusión con los chicos de Yacatarma, que puedo decir que es uno de los proyectos que a lo mejor más experiencias me dejó. Sí. Yacatarma fue un grupo de metal local que tuvo a bien realizar un trabajo original donde empezaron a preocuparse y a ocuparse por profesionalizar todo la manufactura y la producción, que era complicado. Sí, porque no había internet. Ni estos softwares ni programas que ahora pueden ayudar a un grupo a escucharse. Y a sonar mejor. Sí, porque te escuchas ahora y dices, sonido no me gusta, sí. Antes no. Era mucho más precario, la verdad, ¿no? Sí hacíamos de tripas corazón, esa es la verdad. Algunas personas a lo mejor hubiera sido más fácil si hubiera habido la infraestructura económica para poder competir al potencial que tenían otras bandas también, a lo mejor como nacionales, que sí lo tuvieron, pero bueno, aquí hacíamos lo que se podía con lo que había, ¿va? Así es. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible en esa alineación que comenzó con Álvaro García, que le mando un saludo. Alvarito en el bajo. Alvarito es el ajonjolí de todos los moles. Un excelente bajista, contrabajista, chelista, pero y amigo. Y amigo. Sí. ¿Quién más estaba? Salud. ¿Qué Eric. Sí. También tenemos otra de Skull Online por ahí. Eric Martínez. Eric Martínez en la batería y Lenin Duarte en la guitarra. El Lenin. Con ellos se grabó un demo que anduvimos moviendo que se llamó El Rugido del Jaguar, que traía 2 tracks, El Rugido del Jaguar y Madre Tierra, que estuvimos ahí trabajando.
Y luego ya tenía que ver con esto de las raíces prehispánicas. Así de es, nuestra sí, fue raza. una de las cuestiones que Yacatarma propuso, y que de alguna manera... Mucho antes de Semi. Así es, antes de muchas bandas que traían que ahora ya esa se onda, adopta, ¿no? las adopta. También, por influencia de aquí estaba la parte de Totem, que era la banda que tenía Eric Martínez, que traía también una tendencia más o menos similar, y nos fusionamos y hubo la oportunidad de trabajar y de producir un disco y de producir el disco Vertebral, que salió con 8 tracks, que fue también, no, pues es toda una historia esa, porque participaste ahí con unas con unas voces ahí. Sí. Y lo grabó Charreton, un saludo al Charreton por ahí que nos va a estar viendo, y si no, pues le mandamos toda una experiencia de aprendizaje. Sí, la verdad, bastante buena. Y entonces desde allí fue empezar a buscar toquines fuera, a darse uno a conocer, en fin, ¿no? Se topan con una barrera los grupos que a veces no se considera, pero que existe, y ahí está, ¿no? La búsqueda de espacios. Así es, no la distribución. Una vez que grabas tu disco, bueno, ¿quién lo distribuye? ¿Cómo? ¿Verdad? Y en eso el mercado en México fue muy particular. Estaba dominado por las grandes empresas disqueras que no abrían sus puertas para manifestaciones originales mexicanas o nacionales. Claro. Siempre estuvieron los espacios muy, muy limitados, y aquellas agrupaciones que ya mencionabas, algunas que lograron grabar sus discos, fueron en disqueras independientes de menor talla, de menor tamaño, y por supuesto también, desgraciadamente, de menor calidad en cuanto a la producción sonora. Y bueno, también aparte de eso nos enfrentábamos con la cuestión provincia, ¿no? Es decir, el movimiento estaba más o menos fuerte, pero para lo que era la zona local, los grandes núcleos urbanos, sí, el DF, Guadalajara, Ciudad de Monterrey, ¿no? Como por ejemplo Mortuari, de Monterrey, un saludo. Los de Irapuato, Agony Lords, un saludo. Under Moonlight Sadness del DF. Varias bandas muy buenas también, y con buenas propuestas y todo. Entonces estaba también como aparte centralizado, aunque Morelia siempre ha sido y fue una buena plaza para los eventos metaleros. Por los conciertos internacionales, claro, que hubo. Y la gente también siempre, pues, un gusto, ¿no? Por el metal. Entonces había muchas cosas ahí con las que había que nadar contracorriente. Aparte, sí lo voy a comentar. Morelia es una ciudad elitista, a veces entre sus propios, egoísta, lo voy a decir. Tiene rasgos clasistas, ¿no? Y lo vemos en sus festivales internacionales. Los músicos siempre se andan tirando siempre andan buscando, si lo hicieron mejor, en lugar de tener un enfoque más propositivo. Eso me recuerda a un término que se usó mucho en los 80s, 90s, el canibalismo. Así es. Porque era una experiencia nueva también, eran pocos los espacios. Y todos los querían. Y todo el mundo quería participar, entonces se tiraban unos a otros. Y eso fue parte también de un proceso dentro de los grupos en México, que espero que ahora ya se haya superado. Yo creo que aún todavía no, persiste. Está en proceso de maduración, pero yo creo que tiene que ver mucho esto con la cuestión de cultural, también de educación que tenemos como pueblo mexicano, así la es, verdad, porque te puedo decir, por ejemplo, nos asombramos o queremos tener el nivel de los músicos europeos o músicos gabachos, pero allá las personas tienen compromiso. Que es algo que aquí no lo tienen. Responsabilidad, ¿no? O sea, se comprometen con un proyecto y lo sacan a flote, independientemente. Y fíjate que también tiene mucho que ver la cuestión educativa, porque desde pequeños sí tienen contacto con la música, de una manera más formal. Claro, hay un público diferente. Y más formal de la que tenemos en la educación en México, que nos da nada más la flautita Yamaha hasta la secundaria, ¿no? Y con dos temas nomás, sí, ¿no? Para que ahí ya y eso también influye mucho para que la formación de nuestra sociedad casi no tenga contacto con la música, y es una situación peculiar, ¿no? Claro.
que nos tiene en desventaja. Y que afecta. La verdad es que afecta. Sí. ¿Por qué? Porque la capacidad de apreciación que tiene el público es muy diferente en Europa, en Estados Unidos o en algunos otros países. Bueno, no nos vayamos lejos, Brasil. No, sí. Y que además, y aquí también lo hemos mencionado, que tengamos esta cultura de consumir nuestras propuestas, que escuchar a nuestros grupos, porque tenemos mucha esa tendencia a admirar, a disfrutar lo que viene de fuera, como si por el automático fuera de calidad, ¿no? Y hay de todo realmente. Si hay calidad en México, sí la hay. Pero lo que tú dices es bien importante. Todo el proceso de producción y de profesionalización está dañado por cuestiones primero culturales y de educación, los egos, en fin, etcétera, etcétera, por cuestiones culturales y también por cuestiones económicas. Claro. ¿No? O sea que sí hay propuestas o hay músicos que han logrado rebasar este ambiente que a veces mantiene a los grupos o a los músicos sujetos en un estatus que es difícil romper y salir de él. Claro, sí, y pues te digo, es todo un conjunto de cosas, ¿no? Que de alguna manera se tiene, o sea, el artista aquí tiene que ser productor, tiene que ser empresario, cargar el instrumento. Sí, promotor y promotor, etcétera. Entonces es un desgaste. Llega uno a veces a los eventos ya nomás con el último aire, sí, ya queriendo que pase y ver cómo sale todo y lo que insisto, ¿no? El factor del público, pues. Y es común ver aún que el músico está incluso hasta gastando de su bolsa para tocar, para poder mostrar su trabajo. Así es. Mira, todo esto que nos estás platicando, pues nos lleva a ilustrar un poco lo que ha sido tu experiencia personal como carrera, como músico. ¿Y qué puedes destacar de la misma? ¿Qué sería como lo más importante? Bueno, primeramente yo creo que la satisfacción personal de hacer lo que me gusta, ¿va? Voy a mencionarlo así, digamos que la primer traba que tuve fue en casa, ¿no? Pues ¿cómo que vas a ser músico? O sea, pues, ¿y qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. Pues sí, ¿no? Porque en general se tiene como esta ideología. ¿Y luego de qué? De rock, no, pues peor tantito, así vas a hacer. Y la verdad es que, sinceramente, a mí la música me salvó la vida. ¿Y eso cómo es? A ver, cuéntanos. Pues tener que pasar por procesos. O sea, encontraste un sentido de vida en la música. Así es. Y ¿no? esto de expresión. Es valiosísimo, porque a lo mejor podemos comentarlo así en corto, pero la verdad es que encontrar un sentido de vida es muy valioso ahora en esta época en la que se tratan de homogeneizar los consumos, en lo que todo se mundializa, en la que el individuo lucha por de alguna manera tratar de pasar lista de presente en una sociedad que los ignora, ¿no? Así es. Y entonces yo encontré ahí un canal de expresión, un canal de autocomprensión, de comunicación, de poder darle, como ahorita lo estabas diciendo, un sentido a la existencia, porque no encontraba, te digo, o sea, pues era como, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues, ¿no? La famosísima desorientación vocacional, que además la presión social, ¿no? Que no, porque todo el tiempo es, ¿y qué vas a hacer? ¿Y a qué te vas a dedicar? Y si no haces en los tiempos que estén marcados, también es estigmatizar también, ¿no? Y bueno, pues encuentro personas que traen el mismo empuje, que la misma inercia, y bueno, nos ponemos ahí a hacer nuestros esfuerzos y bueno, ha habido algunos frutos, como ir a tocar a ciudades donde te piden, en festivales como el Cervantino, el FAOT en Sonora, conocer a ver, cuéntanos, estuviste en varios grupos como tal, Yacatarma, entre muchos otros, y se hizo un disco del trabajo. También has estado como solista formando parte de proyectos y has estado haciendo presentaciones en vivo, por lo que puedo. Te voy a pedir de favor, Vic, que tengamos la posibilidad de platicar nuevamente en la segunda parte de esta entrevista, para que podamos dejar en este momento la de hoy aquí, y en la siguiente te quisiera
pedir que nos contases este tipo de experiencias personales en vivo y que nos hables de esto que tenemos en nuestras manos. Fíjense, es un disco que se produjo en esta ciudad de Morelia a través de la Secretaría de Cultura y la Conaculta, donde podemos escuchar y percatarnos de qué va la cosa en cuanto al talento musical guitarrístico de Vic Araya, quien está con nosotros en esta entrevista. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresar para la parte número 2 de esta entrevista con Vic Araya.